Mi siervo justificará a muchos porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque se entregó a sí mismo a la muerte y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos. Te damos gracias. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias. Bien. Continuemos entonces esta meditación sobre cómo enfrentarnos, cómo ir al campo de batalla en esta guerra espiritual que, insisto, todos tenemos desde que somos concebidos a esta existencia. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios bueno. Y nosotros jamás podemos pensar que Dios nos hace trampa de traernos a una existencia en donde corremos el peligro ahora de nosotros desviarnos, de nosotros perdernos. Y entonces lo que nosotros tenemos que estar plenamente conscientes es que Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor y que va a estar a nuestro lado siempre, siempre, porque Él es el responsable siempre de mi vida, de mi existencia. Y por eso Dios está siempre haciendo todo lo necesario para que mi existencia vaya a tener la consecución de llegar a la casa del Padre. O sea, yo estoy llamado a la casa del Padre. Claro, el amor de Dios pasa por el hecho de que nos ama porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y eso significa que nosotros tenemos entonces la capacidad de razonar, de pensar, de actuar, de tomar decisiones. Ese es un don que Dios nos ha dado. Hay 10 cosas, 10 elementos que son muy importantes para nosotros ir a una guerra espiritual en la presencia, ¿verdad? Sobre todo cuando Dios nos ayuda. Entonces, lo primero, debes entender que el demonio existe. Yo este viernes no voy a entrar en detalle, se los voy a presentar y lo mejor es, porque no hay tiempo, lo mejor es que cada uno de estos elementos nosotros podamos irlo viendo con calma. Hace falta mirar esto. Primero, debes entender que el demonio existe. Así como existe el bien, existe el mal. Y Dios lo permite. Después vamos a ver por qué razón. Creo que en el número 5 o 6, ¿no? Debemos entender cuáles son las razones por las que Dios permite eso. 2, no debes dudar para poder identificar dónde están las fuerzas oscuras y para identificarles. ¿Dónde están esas fuerzas oscuras? ¿Dónde está el mal? Hay que pedir a Dios el discernimiento. En ese número 2, la idea es el discernimiento. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? El número 2 también tenemos que desarrollarlo. Número 3, debes prepararte para entender cuál es la razón por la cual Dios permite que Satanás actúe. Satanás actúa porque Dios se lo permite. Entonces, nosotros tenemos que entender por qué. ¿Por qué me pasan estas cosas? Ese número 3 también es muy importante. Y no debe desanimarnos el hecho de que seamos débiles, frágiles, que nos confesemos del mismo pecado, que por qué Satanás se la cogió contra mí. A lo mejor Dios está dándonos gracias a través de eso, ¿no? Recordar el caso más importante, el caso de Judas, que vendió a Jesús. Satanás entró en él y el mismo Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. O sea, Jesús
como que le dio permiso a Satanás para que actuara en Judas. 4. Esto no es un conflicto menor. Esto es una verdadera guerra. El que dice, no, bueno, yo no, esto es un disparate. Ese vicio yo lo venzo. No, esto es un conflicto serio. Eso hay que verlo también. No es un conflicto sencillo. Es un conflicto serio, es una verdadera guerra. 5. Es un acto de misericordia alentar a otros sobre cómo actúa el demonio. Así se defiende de él. Nosotros no podemos dejar a los demás pues a su propia suerte, ¿no? El diablo se aprovecha de nuestros problemas y debilidades, definitivamente. El diablo es inteligente, ¿ok? Piense que no fue ni siquiera al día 39, fue al día 40, cuando Jesús ya tenía mucha hambre, ¿ok? Debemos aprender a calzarnos las armaduras contra el demonio. ¿Cuáles son esas armaduras? El número 8 habla un poquito de esas armaduras. La confesión, oración, sacramento, los ángeles, los santos, en fin, la iglesia como instrumento de salvación son nuestra ayuda. 9. No debemos correr riesgos invitando a entrar al enemigo. Trate de mantenerlo alejado. Mientras más lejos está de su casa, mucho más seguro usted está. No lo invite, no lo llame. Por eso nosotros, aunque no sea como algo serio, la expresión más cercana que tenemos es el diablo, oh Dios, tratemos de mencionar lo menos posible al enemigo. Hay que invocar siempre la autoridad de Dios. El 9 y el 10 se complementan. Que el Señor, pues a partir de estas reflexiones, nos ayude. Voy a cargar al grupo de WhatsApp de Laudes esta lista de situaciones que vamos a ir meditando en estos próximos días. Que el Espíritu Santo nos asista para todo esto. Amén.